muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que ustedes estén escuchando este programa. Quiero saludarlos y darles la bienvenida aquí a Despierta por Acércate Radio. Hoy tenemos en este programa un programa que seguramente si algunos de ustedes han visto el título de la nueva longevidad, pensarán que puede o no ser un programa para ustedes, porque típicamente estamos acostumbrados a que cuando hablamos de longevidad, eso tiene que ver con las personas que llamamos senior. Y si yo tengo 30, 40, 20 años, 45, de golpe es un tema que aún está por llegar para mí. Y pensamos que esos temas, por lo tanto, relacionados con ser longevos, tienen que ver con otras personas. Pero además de eso, siempre hay como la tendencia a decir que de tener uno la fantasía de que a mí eso no me va a pasar, yo viejo así no me voy a volver, yo no me voy a deteriorar y demás. Pero de lo que hoy vamos a hablar no es necesariamente de eso, porque vamos a estar en este programa con una economista, Patricia Morales. Imagínense ustedes que es economista, pero yo diría que ha tenido esa posibilidad de ser una de esas profesionales con una mirada integradora del ser humano. Y desde hace un poco más de 25 años, a partir de una experiencia familiar, empezó a entender la profundidad de hablar de una manera de enfrentar un fenómeno mundial, y es que las personas estamos viviendo más. Independientemente de que tú tengas 10 años, 20 años, 50 años, todos necesitamos entender que vamos a vivir más y necesitamos planificar la manera como ese vivir más queremos vivirlo. De eso sí somos responsables independientemente la edad en la cual nos encontremos. Y por eso la invitación de hoy es a que veamos cómo Patricia nos invita a romper una cantidad de paradigmas que tenemos alrededor de la longevidad y cómo ella ha venido estudiando estas transiciones de vida y cómo a partir de estos estudios ha llevado a invitarnos a que nos veamos en cualquier momento de la vida a través de 6 factores que son importantes porque nos van a dar ese balance, ese equilibrio que nos lleva en cualquier momento de la vida a tener una vida plena y feliz. Creo que desde ahí te invito a que escuches este programa porque vamos a necesitar abrirnos y a entender este tema de una forma totalmente diferente. Bienvenida a Despierta y muchísimas gracias por regalarnos esta hermosa canción. ¿Cómo estás? Estoy bien y obviamente contenta con esta bienvenida, con esta canción que siempre me pone entre a bailar, a recordar, a algo de nostalgia, de entusiasmo. Entonces, bien, energizada. Y cuéntanos un poco cómo es tu historia con esta canción. ¿Cuál es tu historia con esta canción? Mira, yo hace 10 años enviudé. Y en ese periodo previo de la enfermedad de mi entonces esposo, pues estuve en una búsqueda en la que he estado hace muchos años, pero obviamente con más, diría, dedicación, tiempo y expectativa de por qué estamos en este mundo, qué es lo que hay para nosotros en esta tierra y pues con una visión que yo tengo de qué es qué hacemos y cómo nos vamos. Entonces la música para mí ha sido una fuente de movimiento, de sacudirme, de inspirarme y esta es una cantautora caleña, yo soy caleña y llegué a ella por alguna recomendación de otra cosa de alguno de mis familiares o tíos y esta canción en ese momento me daba como un relato
de cómo la vida pasada y lo que venía hacia futuro en esa etapa de incertidumbre de mi vida personal, pues tenía esa carga de ilusión, esa carga de reflexión, esa carga de energía. Yo siento que la canción pues tiene una fuerza que me mueve. Entonces fue en ese momento donde yo estaba haciendo como balance y esperando y buscando hacia dónde se iba a dirigir pues mi historia, sabiendo y anticipando que iba a haber pues un cambio radical en mi vida, como efectivamente sucedió pues poco tiempo después de que llegué a esta canción, que como te digo tiene ya a estas alturas unos 12 años más o menos, y Ya. la oigo con mucha frecuencia. Qué bonito. O sea Ujú, que es una canción que acompaña tus transiciones. ujú, Porque exacto. mucho de transiciones es lo que vamos a hablar en este programa, Patricia. Qué bien, chévere. Y quiero hacer una propaganda colombiana a partir de María Isabel, porque en una región de Colombia, aquí en una región que se llama el Valle del Cauca, está un sitio que se llama Ginebra, que no es Ginebra en Suiza, sino Ginebra en Valle del Vaya. Cauca. Y ella ha sido una promotora estupenda de uno de los festivales más importantes de música colombiana y para todas las personas que nos oyen de los diferentes países, el día que se quieran untar de pura música colombiana, hay que venir al Festival del Mono Núñez, un festival que el año pasado cumplió 50 años de existir, o sea que es un festival sólido donde Marisabel a quien acabamos de escuchar cantando esta canción, siempre está porque su familia es un motor importante en ese festival. La música siempre, yo creo que sana también, ¿verdad, Patricia? Exactamente, y así ha sido para mí una compañía de toda la vida. Pues como les contaba a todas las personas antes ya de darle la bienvenida a Patricia, Patricia hoy vive como por decirlo así en dos mundos, el mundo todavía empresarial, corporativo y el mundo donde se está dedicando a trabajar y a sensibilizar alrededor de la nueva longevidad. Cuéntanos un poco de ti, Patricia, lo que nos quieras contar. Bueno. Yo tengo 55 años, me parece importante ubicar un poco en qué etapa de la vida estoy. Y bueno, como ya saben, soy viuda, pero pues tengo una pareja que es Mauricio, con quien estoy hace 8 años. Y bueno, y soy mamá. Y para mí eso es importante. Tengo dos hijos adultos jóvenes. Y eso es parte importante de lo que a mí me define, digamos, mi estructura personal y familiar. Yo soy formada como economista, con maestría, dos maestrías en economía, y he tenido una trayectoria profesional que fue migrando como economista más bien al tema de gestión de proyectos y a manejar temas de talento humano y demás. Paralelamente a esto, y eso se puede explicar para quienes algo les resuena los temas de los signos zodiacales, yo soy geminiana, entonces yo tengo dos facetas en mi vida que son la faceta, digamos, ejecutiva, la faceta de la productividad, de la eficiencia, y otra faceta que es una faceta exploratoria de la esencia, de qué somos, y esa alimenta mucho la primera para darle sentido a todo lo que sucede en mi vida y para poder ubicar en dónde estoy, el significado, en fin. El tema de la longevidad yo creo que nace desde hace unos 25 años porque por una historia e interés familiar de mis papás, quienes han sido personas, viven todavía muy vitales, muy activas, muy sanas, se generó un interés por una entidad que en ese momento existía en Estados Unidos, que se llamaba 50 Plus Association, y ellos trajeron esa iniciativa y esa como grupo a Colombia, y eso derivó en la gestión de una especie de centro de actividad física, llamémoslo así, un gimnasio, como se dice en Colombia, pero dedicado a personas de 50 años en adelante. Y yo estuve muy metida en ese proyecto, en buscar opciones de ayudar a mejorar la calidad de vida de personas de 50 años para arriba, con la convicción de que
la vida que se viva, ojalá la vivamos en las mejores condiciones de salud física, emocional, financiera y demás. Entonces ahí había una semilla de un interés, viendo un poco la historia de mis propios papás, viendo un poco estas conversaciones y estas iniciativas que surgían de esta organización, como les digo, que se llamaba en su momento 50 Plus Association. Y yo diría que a partir de ahí siempre he tenido el interés en cultivar una vida sana, con propósito, sea cual sea el tiempo que vivamos. Entonces, ahí siempre ha habido una curiosidad en conversar con personas, en observar qué pasa con el paso de los años, viendo casos que considero, llamémoslo así, de éxito, viendo otros casos un poquito de más retos con el paso de los años y con un interés en buscar para mi propia evolución, digamos, en esta tierra, unas condiciones sobre todo que permitan no ser una carga para las personas que a mí me quieren, que me rodean. Y eso pues ha estado ahí siempre latente. Y en pandemia, esto pues todo obviamente bajo el entendido de que sigo con mi vida profesional y laboral, pues le metí un poco más la ficha. Tal vez yo creo que la pandemia nos generó unos cuestionamientos de mucha profundidad a muchas personas, viendo morir a algunos, viendo la situación de soledad de otros, viendo personas que se fueron consumiendo en esta etapa de encierro, otras que lograron mantener vitalidad, y empecé a ver algunos patrones, los que estaban más acompañados, qué pasaba, los que tenían salud más fuerte, qué pasaba con ellos, en fin. Y decidí empezar a estudiar estos temas y encontré pues que en Colombia no había mucho sobre este tema, pero sí afuera. Entonces empecé a tomar unos cursos, a leer, porque digamos que tengo una inclinación a estudiar a profundidad los temas que me interesan. Entonces tomé un curso en una organización en Estados Unidos y tomé un diplomado que terminé hace unos meses, a finales del año pasado, para ver en serio esto qué significa, viéndolo desde el punto de vista de mi vida, de la gente que me rodea, y empecé también a descubrir una necesidad como vital de muchas personas con las que me vinculaba y me comunicaba y me relacionaba, de ver que había una realidad y era que vamos a vivir más años y esto es un fenómeno global, y que había poca preparación y poca información, como si existen en otras etapas de la vida, como la adolescencia y demás. Entonces, lo que ha sucedido, ya trayendo toda esta historia al presente, es que efectivamente yo sigo activa laboralmente, pues porque tengo ahí tareas por hacer, pero he venido construyendo, y esto de la mano de Mauricio, mi pareja, una exploración más profunda acerca de cuáles son los retos de esta realidad que vamos a hacer con estos años adicionales que generaciones pasadas no tenían, y tomar esto como digamos, con un compromiso de comunicar hacia afuera los aprendizajes y algunos conocimientos que creemos que pueden ser útiles para compartir con las personas. Entonces, por eso estoy en estos dos mundos en este momento. Qué bien y qué importante esto que nos estás contando alrededor de cómo has venido en esa fase de formarte hacia apoyar la nueva longevidad. Yo te quiero contar que, bueno, yo soy mayor que tú Ujú. y tal vez cuando vamos creciendo, yo he tenido la fortuna de tener grupos de amigos, digamos, estables a lo largo de la vida. Esos grupos de amigos que se vuelven amigos para toda la vida. Y nos va dando risa en términos de que nuestras conversaciones a lo largo de cada vez que nos íbamos encontrando iban migrando. Entonces, primero fueron la parte profesional, después fue la parte familiar y llegó un momento en que nos dimos cuenta que el cuidar a nuestros padres se volvió, digamos, un trabajo adicional. Y en ese proceso digamos, quiero que empecemos un poco a pensar que estamos hablándole a muchos países donde la situación del manejo de las personas ya que vamos envejeciendo se da de una forma diferente, pero también para conversar con esas personas que aún
todos estamos envejeciendo, pero que aún su prioridad no es entrar, digamos, a pensar que van a ser viejos en 20 años, pero sí les toca vivir el tema de sus papás. Y te voy a contar algo de mi historia, mm, porque cuando yo la cuento la gente no sabe si odiarme, pero después me llama y me dice, tienes toda la razón. Yo hoy digo que soy felizmente huérfana, ¿sí? Tuve unos papás maravillosos y tuve unos papás a quien quise y cuidé con mucho amor. Sin embargo, la carga de la vejez para las familias en general es una carga que es real, Patricia. Es real la necesidad tú dedicarle más tiempo a tus viejos, sean tus viejos tus papás, sean tus viejos tus tíos, sean tus viejos tus abuelos, sean tus viejos las personas que te cuidaron. Hay un proceso ahí del cual uno necesita ser consciente y yo creo que necesita tomar una decisión de cómo lo quiere abordar. Después de haber cuidado a mis papás enfermos, el día que ellos se murieron, la enfermedad nunca minoró mi dolor. Pero hay una parte de mí que dije, qué delicia ser huérfana. Y hoy me siento feliz siendo huérfana en el sentido en que siento que mi trabajo de ser hija terminó y me siento en paz con la forma como la terminé. Digamos, no siento que haya quedado nada pendiente y por eso me siento feliz. Esa es un poco mi experiencia. A mí me gustaría que habláramos un poco de todo esto que yo te acabo de mencionar. Cuéntanos, para esas personas que nos están escuchando hoy, que están diciendo, a ver, Patricia, lo que nos estás contando es que cada vez vamos a ser más viejos y eso quiere decir que cada vez vamos a vivir mucho más tiempo cuidando a los padres, pero también tenemos que preocuparnos por cómo nos vamos a cuidar nosotros y cómo vamos a hacer que cada vez sea más fácil. Son como tres elementos. No sé si los estás viendo y si nos vamos por ahí. Sí, mira, la primera reflexión es que me cuido mucho de romantizar, de no romantizar esta información. Digamos que volviendo al concepto de que va a haber hay una transición demográfica y las personas van a vivir más, así como está la transición demográfica, están temas como el cambio climático, y están temas como todos los avances tecnológicos tipo inteligencia artificial, que son los tres grandes temas de la humanidad. Este tema de la transición demográfica, digamos, se materializa en que vamos a vivir más tiempo, hay una tendencia en algunos espacios donde se romantiza que vamos a tener más tiempo, que es una etapa, pues, de la mejor etapa de la vida. Y yo me cuido un poco de eso porque puedo ver los retos, las dificultades, tanto del que vive una mayor longevidad y que no tiene las herramientas o no las construyó y no la vive de manera muy amable, muy tranquila, muy saludable, como de los hijos o familiares de esas personas que, como bien lo dices tú, pues se vuelcan a cuidar a esas personas con el impacto correspondiente en su vida, en su tiempo y demás. Entonces, yo sí creo que tenemos un fenómeno global de una mayor longevidad por diferentes razones, por los temas de mejoras en las, digamos, condiciones y las investigaciones y las condiciones sanitarias y las vacunas, todo eso. Tenemos unos controles de natalidad, se mueren menos personas. Hay muchas razones por las cuales esto ha pasado. Entonces, primer mensaje, sepamos que existe y, en mi caso, no lo romanticemos exageradamente. O sea, hay un fenómeno que no podemos, al que no podemos, hay un fenómeno al que no podemos desviarle la mirada. Es Es indiscutible, indiscutible. es global y se vive en Europa. España es uno de los países que está enfrentando este reto de manera más clara. Hay otros países como Italia, como Grecia, Japón, y en Latinoamérica estamos viendo un aceleramiento o aceleración del envejecimiento. O sea que no tiene discusión, está ahí. Desde el punto de vista del ser humano, creo que sin duda hay una generación que ya hoy en día está
en el momento de vida donde está viviendo más años, y son personas de 75 en adelante, que podemos darle un rótulo para entendernos que son los seniors, Ujú. que probablemente pueden estar viviendo, están expuestos a una situación variable, pero hay una alta probabilidad de que algunos de ellos estén en unas condiciones económicas o de salud que no son las óptimas porque no estaba tan claro que iban a llegar a vivir tanto. Es que en su momento, en mi caso, yo nací con una expectativa de vida X, hoy en día mi expectativa de vida es Y, yo me he ganado 20 años de vida. Y como soy consciente de eso, yo ya no voy a vivir 60 y tantos años, voy a vivir 80 y tantos. Pero entonces, como soy consciente, estoy trabajando para que esos años adicionales estén en las mejores condiciones. Pero seguramente en esta actualidad hay personas que no están de 85 años en muy buenas condiciones. Total. Y yo creo que a todos nos pasó algo, Patricia. Y en cada generación la edad, hablando de lo que estás diciendo, la esperanza de vida. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita decir que alguien tenía 50 años era viejo. Listo, claro. Con, tú que eres de otra generación, no sé, para ti viejo, ¿de cuánto era? ¿De 60? No, yo creo que también de 50, ¿De 60 50, ya. 60? Sí, 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 creo que Ok. ahí coincidimos. Y alguien que hoy nos está escuchando que tiene 30 años, seguramente dice viejo puede ser 70, 75. O Sí, sea sí. que se va corriendo también esa expectativa y empieza, pero esto lo traigo a colaciones porque cuando tú llegas a los 50 dices, pensar que yo pensaba que a los 50 alguien era viejo, no me siento viejo, no soy viejo, y empieza a correrse de eso de alguna manera, ¿no? La perspectiva cambia cuando uno llega a la edad que le parecía tan lejana y tan mayor. Ahora, ahí también un tema importante es que con esta nueva longevidad y pensando un poco en la situación tuya de que eres felizmente huérfana, que la entiendo, es que hay un entendimiento y un conocimiento bastante nuevo, por ejemplo, de las enfermedades asociadas a la longevidad. Porque como la gente se moría hace un tiempo a los 50 y a los 60, pues no había tiempo de que se presentaran las enfermedades que son propias, y ahí pues, ahí lo que se llaman los cuatro jinetes, pero hay enfermedades que son propias de la vejez, que tienen que ver probablemente con diabetes, más probabilidad de cáncer, que se dan cuando las personas tienen 70 y 80, pero la ciencia y la humanidad están empezando a entender esas enfermedades, porque es que antes la gente no llegaba a esas edades, entonces es como un universo nuevo de qué está pasando, pues es que eran enfermedades asociadas a la longevidad que antes no se llegaba a ella. Ahora bien, dicho eso de tenemos más años, no romanticemos innecesariamente, aunque claramente el mensaje es preparémonos porque pues, hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que no desconozcamos los retos. Desde la óptica de lo que se llama la economía del cuidado, que es de lo que tú estabas hablando, de esa dedicación de los más jóvenes hacia las personas mayores, una de las motivaciones para prepararnos para una vida más larga es con lo que yo comencé como mi motivación personal, es para evitar ser una carga para mis seres queridos, porque Ujú. sin duda hay un reto enorme en la etapa en la que yo estoy, en la que tú creo que todavía estás, si tus papás estuviesen vivos, es que hay una cantidad enorme de transiciones que fue con lo que comenzamos con las canciones. Porque en esta etapa previa a lo que llamamos los seniors, tiende a haber muchas transiciones. Una, Total. personas llegan a un momento en que se pensionan y algunas deciden jubilarse, otras continúan trabajando. Tiende a haber las personas que han construido familia, sus hijos se independizan y se van de la casa, lo que en inglés se dice el empty nest, es otra transición muy típica de esta etapa. Y hay varias, pero la tercera que voy a mencionar es esa, llamémoslo así, transición de unos papás que solían ser sanos, autosuficientes, a la transición de tener que empezar a cuidar a los papás que dejan de ser tan independientes y su salud empieza a flaquear. Entonces, hay toda digamos, acervo de conocimiento sobre cómo abordar esa, que es una de las transiciones más importantes de lo que voy a también denominar para ponerle rótulos. Lo digo en inglés y me excuso un poco contigo, pero es que el inglés es tan preciso en ciertas cosas que nos ayuda a darle a un rótulo de eso que se llama el midlife. Midlife es situado entre los 40 y los 70. Y voy a llamar seniors de 70 para arriba. Entonces, lo que pasa es que esta transición de esas personas entre 40 y 70 cuyos papás empiezan
a envejecer, demandan una cantidad de recursos económicos seguramente, de recursos, digamos, de tiempo y un desgaste muy grande. Entonces, a tu comentario que podría sonar fuerte de soy felizmente huérfana, creo que como bien lo dices con tranquilidad porque no dejaste nada pendiente con ellos, pero en realidad hay que reconocer cuando hay un consumo de energía y de afecto enorme hacia los padres enfermos, pero eso es desgastante. Yo creo que eso hay que Ujú. ponerle el nombre a esa situación. No quiere decir que uno no ame a sus papás, no quiere decir que uno no esté agradecido con ellos, pero es cierto que dedicarse como cuando uno es mamá y tiene hijos chiquitos, que también hay un desgaste y no hay que romantizar la maternidad porque sí que es difícil, o sea, es exigente, es dura, no duerme uno bien, deja de hacer planes, pues también se repite. Entonces, esta situación acerca del cuidado es toda digamos, una línea de preparación y de conocimiento, porque la estamos enfrentando las personas que estamos en esta etapa previa y puede ser un factor muy impactante digamos, de consumo y de desgaste y seguramente de retos personales. ¿Tú dirías, Patricia, que una persona desde los 40 años no debería, pues digamos que lo sugerible, lo recomendable es que empiece a planificar ese tipo de cosas a pesar de que todavía le falta llegar a ser la época senior 30 años? ¿Tú dirías eso? Yo diría que 40 ya puede ser inclusive tarde. Todo este conocimiento, digamos, nunca es demasiado temprano para comenzar a entender lo que va a pasar con el paso del tiempo, mm, porque hay muchas cosas que vale la pena empezar a identificar. Entonces, la invitación es inclusive, ojalá, si nos vamos a más joven, inclusive, que esta conversación sobre qué vamos a hacer con esta longevidad fuese un tema a nivel escolar, porque hay decisiones importantes que empiezan a pensarse desde muy pequeño. Por ejemplo, el manejo, aquí voy a hablar sobre un concepto y es que hay una invitación a que con esta longevidad se cambie lo que ha sido el paso o la visión como se ve el paso de los años, que yo primero juego cuando soy bebé, después estudio hasta los 25, luego trabajo de los 25 a los 60 y luego me jubilo. Son como las cuatro etapas de la vida, en ese orden. Dado que para los países, y digo en promedio que hay jubilaciones a partir de los 60 años, hay, digamos, años más, años menos, y tú vas a vivir hasta los 90, te quedan 30 años desde que te jubilas hasta que te mueres. Eso es un número de años muy importante. Entonces, toca repensar este tema de que yo trabajé hasta los 60 y qué hago con los otros 30 años que me quedan. Entonces, todo esto el nuevo mapa de la vida es que puede haber o debería haber una mayor plasticidad entre los momentos de estudio, los momentos de trabajo, los momentos de descanso e irlos relacionando y Ujú. como tejiendo a lo largo de la vida. Entonces, el concepto de estudiar seguido, desde los 4 años hasta los 25, estoy sumando colegio con universidad, de pronto se puede repensar y decir, de pronto la persona para un tiempo, hace algo, viaja. Hay algunas personas que lo pueden hacer, pero es la excepción. Inclusive pensar en que haya posibilidades de temas laborales, después retomo el estudio y por qué no a los 70 años, 60, 50, pues volver, como te digo yo, a estudiar. Entonces, para mí los 40 como es para darle como un contexto y contener un poco esto, sin duda a partir de los 40 hay mucho por hacer, pero mi reto a los que nos oyen es, entre más pronto empecemos a pensar, en qué vamos a hacer, cómo vamos a estructurar nuestra vida, cómo vamos a empezar a ahorrar, compro o no compro, cómo hago las pensiones. Por ejemplo, el tema de pensión, la gente muy joven empieza a hacer aportes y ya sabemos que no nos va a alcanzar, porque hay una pirámide que se está invirtiendo. Antes teníamos muchos jóvenes, pocos para ayudar a mantener a las personas mayores,
y eso se ha ido volviendo como una especie de cubo, entonces no va a haber suficientes jóvenes. Entonces, yo he venido trabajando este tema con Mauricio para ver en estos 30 años, entre los 40 y los 70, buscar la manera de mandar el mensaje para hacer una preparación. Y realmente los que a los 40 sienten que están muy jóvenes y muy lejos, mm, pueden comenzar a sentir que esto les compete, entre otras, porque tienen a sus papás A muy tus cerca papás. de la edad y ellos en 2 minutos van a estar. Total. Y es que imagínate que yo escuchándote, me encanta ese planteamiento que nos invitas a mirar, de decir, esto tiene que cambiar. La manera como estamos abordando la vida tiene que cambiar porque la manera como la venimos abordando estaba en función de algo que ya no existe. Creo que esa es una mirada maravillosa, Patricia. Quiero traer a colación dos cosas que para mí hoy en día como que son parte de la práctica del antes, digamos, y que de alguna forma podrían impactar el cómo cambiamos todo este proceso. Lo primero es que uno de joven nunca piensa en que va a envejecer. Eso es como parte, como la historia, como que el tema de la vejez, me empiezo a ocupar del tema de la vejez por allá cuando me jubile. No pienso en cuidar mi cuerpo desde antes, sino de golpe caigo en el sedentarismo, bueno, un ejemplo. Pero hay otro ejemplo y otro punto, y es que uno nunca se siente tan de la edad que es. Uno mira a alguien y dice, uy, esta persona tiene mi misma edad, pero cierto que yo no me veo así. O sea, como que son dos cosas que son como culturales o que no nos enseñan a pensar y a decir, y como que pensar en la vejez es como, uy, ¿usted en qué está pensando? ¿Es que se quiere morir? O sea, hay muchos paradigmas alrededor del tema. ¿Cuál dirías? ¿Tienes algunos que tú digas hay que empezar a trabajarlos de una manera distinta? A mí me gusta mencionar 6 dimensiones sobre las cuales vale la pena sentarse a pensar más pronto que tarde. Y como te Ok, digo, no es demasiado temprano. Ojalá entre más temprano se hable sobre esto mejor. Uno es los temas asociados a la salud, llamémosla física y emocional, porque además, así como te he dicho, nunca es demasiado temprano para hablar de estos temas, tampoco es nunca demasiado tarde para empezar a hacer algo al respecto. ok. Entonces, aunque uno puede a los 50 y 60 empezar a cuidar su salud y a cambiar hábitos, y creo que eso es un mensaje importante y es, dije, no, yo ya a los 60 yo ya que voy a empezar a hacer algo, no, todo cuenta. Entonces, nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. En los temas de salud, claramente, si uno empieza a tener unas decisiones o un conocimiento y a aplicar algunas cosas que no vayan a hacerle la vida a cuadritos, pero que son sentido común, ya tanto estudio sobre ciertas cosas que contribuyen, otras que impactan la salud, pues obviamente está empezando a hacer como un acervo llamémoslo así, de salud que le va a ser muy útil después. O sea, si uno es frágil muscularmente, a los 70 probablemente se va a caer más fácilmente que si empieza a trabajar y a sacar un poco de fuerza y de músculo desde los 40. Entonces, un tema es todos los temas de salud física, lo puedo unir con el tema emocional o mental, como lo quieras llamar, pero ahí también hay cosas para empezar a cultivar, ojalá entre más joven, mejor, alrededor de la visión de mi nivel de estrés, de mi equilibrio de vida. Entonces, todo ese tema, para no profundizar mucho, salud física y emocional o mental. El tema financiero. Porque fíjate que cuando miremos los 6, si a ti alguno te falla, vas a pasarla un poco mal. Entonces, el tema financiero también, ojalá empezar a mirar, bueno, si yo estoy trabajando, porque hay personas también que llegan digamos, a la edad de adulto mayor y no tuvieron un trabajo y no quiero tampoco encasillar en que esto es solamente para las personas que fueron ejecutivas y que entonces tienen una pensión, porque hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, no quiero que se entienda como empiece a pensar en su trabajo remunerado de 8 a 5, sino cualquiera que haya sido su actividad que le haya generado ingresos, así sea usted rentista o cualquiera que sea, sí es importante empezar a pensar porque, y lo hemos visto, hay gente a los 60 años
que no empezó a pensar en esto y la está pasando mal, está dependiendo de sus familiares para poder vivir. Entonces, empiece a pensar usted qué va a hacer cuando tenga 70. ¿Va a vivir de un ahorro que tiene? ¿Va a una renta? ¿Va a tener pensión? Sepa que la pensión va a ser menor que su ingreso. Entonces, piense en lo financiero, es el segundo tema. El tercer tema es mi relación con el entorno, mi núcleo de amistades, la comunidad que tengo, familiar, de amistad, o simplemente del sitio donde yo voy periódicamente, pero generar comunidad es otro de los elementos que vale la pena empezar a cultivar. Y cultivar amistades es una tarea, porque uno sí hizo unos amigos de chiquito que se dieron de manera espontánea. Uno no planeó a los 8 años tener un amigo del colegio, pero a estas alturas de la vida es algo que debe intencionarse, cultivar a los amigos, contacto con la familia, conocer nuevas personas, ojalá se convierta en un ejercicio como el que hace ejercicio levantar pesas, porque se cultiva para después tener compañía, tener con quién conversar, tener con quién ir al cine un poco más adelante. Ese es el tercer elemento que vale la pena pensar. El tema de la ocupación y del aprendizaje, remunerado o no remunerado, pero bueno, yo, ¿qué tipo de profesión he tenido? ¿Voy a ejercerla o no? Tú me contaste hace un rato de cómo hiciste una transformación de tu ocupación. Hiciste te reinventaste y pensar en eso ayuda a empezar a identificar por dónde debo empezar a tener contactos, qué tengo que empezar a estudiar. Hay gente que prolonga su vida profesional muchos años porque es de una naturaleza que le permite ser muy vigente durante mucho tiempo. El que es deportista se le acaba más pronto que el que es profesor, por ejemplo. Pero empezar a pensar, bueno, yo a los 70 como me despierto y qué tipo de cosas quiero hacer, empezar a diseñar, a pensar, igual con el aprendizaje, qué temas tengo pendientes por aprender. Entonces, ese es el cuarto elemento. El tema que llamémoslo motivación, ¿qué me invita a despertarme todos los días? ¿Por qué creo que estar aquí vivo vale la pena? Dar una pensada a eso eh, genera un sentido de esto justifica o esto no, llamémoslo así, propósito, llamémoslo motivación. Y el último de los 6 aspectos que yo creo que conviene pensar desde lo más temprano posible es qué es lo que me da disfrute, qué es lo que me saca una sonrisa, qué es aquello que me recarga. Y te sorprenderás, pero hay personas que no tienen eso de dónde agarrarse para poder encontrarle el picante, el entusiasmo, no lo tienen. Entonces, tienen los ingresos, tienen la salud, tienen ocupación y viven amargados. Amargados. Entonces, esos son como los 6 elementos que ojalá las personas revisen y empiecen a hacer ajustes o empiecen a incorporar en su vida para llegar un poco más equipados a esa última etapa de la vida. Y fíjate que hay una mirada ahí bastante integradora de la vida. Y hay dos cosas que quisiera retomar. Yo hago una charla que se llama Jubilarse del trabajo no es jubilarse de la vida. Ujú, Y las personas, yo encuentro mucho en la gente que está saliendo del mundo laboral al mundo de la pensión, que dicen, voy a tener más tiempo para mi familia. Y yo les digo, a ver, ¿qué edad tienen sus hijos? No, 25, 26. ¿En qué momento a los 25, a los 26 usted contemplaba pasar el tiempo con sus papás? O sea, le voy dando como el camino de lo que le va a tocar a usted. Son los amigos. Yo he sido una mujer con una relación de casi 40 años sin hijos, ujú, por voluntad, sino por ujú, voluntad. Y creo que el no tener hijos me ha llevado a mí a ser muy consciente de la importancia de la red de amigos. Y me siento en ese sentido afortunada, Patricia, en el sentido en que como no tengo hijos, pues necesité crear y criar y cultivar redes de contacto de amigos que son como las personas con las que espero me puedan acompañar mucho tiempo. Y ahí va un mensaje muy importante de ese punto que tú dices del networking. Es que el ujú, networking a cualquier edad es importante.
incluso Ujú, no es un tema de jubilación, sino a cualquier edad, cómo vas construyendo ese networking de lo que es tu vida. Y lo otro es que el cerebro nunca se jubila ujú. y la curiosidad por aprender es una curiosidad que uno debería mantener toda su vida. Te voy a hacer una pregunta que me surge, que le puede surgir a las personas que nos están escuchando y que es una pregunta, digamos, derivada de la pandemia. La pandemia llevó a que muchas personas dijeran, la vida es un ratico, como dice la canción. ¿M? Y planificarla de alguna forma es inútil en el sentido en que en cualquier momento llega, paso y me voy. Y me he dedicado a planificar y a ahorrar. Y entonces vimos en el mundo cómo el mundo se volcó a salir y a viajar y a vivir en lo verde y apreciar los verdes. ¿Cómo, digamos, sopesar esas dos cosas de decir, bueno, y yo me paso la vida ahorrando y resulta que a los 40 años me muero y me quedé sin haber hecho los viajes que quería? O, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo encuentran ustedes en lo que han estudiado ese punto que creo que también es importante? Y es decir, bueno, ¿y en qué momento me dedico más bien como a vivir la vida y después veremos? Y el después veremos, pues te Puede que pasa no. en algún momento la factura si hiciste mal el cálculo de lo que vas a vivir. Mira, esa es una inquietud existencial importantísima y, como dice, yo creo que la pandemia exacerbó ese cuestionamiento, que yo creo que se puede abordar bajo, primero, el entendido de no aplace el disfrute, o sea, no es como que vivo trabajando amargada, restringida, sola, para después sí pasar bien más adelante. Parte de este aprendizaje es traiga a su momento presente y en esto pues tantos gurús y tantas personas que hablan sobre vivir en el presente es tan difícil porque la mente a uno se le va al futuro con una facilidad enorme, pero en estos estudios y en estos temas de la longevidad, creo que uno de los aprendizajes es, no se trata de reservar lo bueno para después, porque puede que no llegue, sino tengo mis 6 elementos de los que te acabo de mencionar, y uno de ellos es el disfrute, por ejemplo, en mi hoy y en mi presente, porque si efectivamente mañana ya no estoy, pues no quedo como una persona que estuvo todo el tiempo aguantando, sufriendo, restringida para lo que viene después. Entonces, tragamos al presente todas estas dimensiones buscándoles un equilibrio. Ahora, en la parte financiera hay un tema súper interesante, y es que no necesariamente la recomendación es ahorre, 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 porque lo va a necesitar después, porque inclusive, y hay un libro y hay unas conversaciones al respecto, que propone muérase con cero plata. En inglés, Die with Zero. Es un libro, una propuesta muy interesante, con una línea de pensamiento que dice, el que dejó herencia la entendió mal. O sea, usted tiene un error de cálculo. Sí, cuando se murió dejó herencia, porque es una vertiente que dice, traiga a su hoy, a su ahora, los recursos que necesita para hacer todas esas actividades, planes y más que usted quiere, en las que cree que le dan mm, satisfacción. Entonces, yo diría que en los dos extremos hay el que se dedica a ahorrar porque eso le da tranquilidad, le da una sensación de, digamos, atender a sus generaciones futuras, pues si las tiene, y eso en sí le da un sentido de propósito. Entonces, esa persona que ahorró y que después se murió y no disfrutó, seguramente en el proceso de ahorrar está honrando su visión de la vida y es que debo ayudar a las generaciones que me siguen. Entonces, no el que ahorra y ahorra está siendo infeliz, sino que hay muchos que ahí está su fuente de realización. Otros, por el contrario, estoy yendo a los dos extremos, dicen, no señor, lo que sigue, digamos, para los que vienen, si es que tienen herederos, pues, es problema de ellos, yo les di la educación y eso es mi responsabilidad, pero yo voy a hacer un uso en el momento presente y voy a morirme con cero plata porque mi visión de la vida, digamos, marco de pensamiento es en el hoy, en el presente, todo lo que tenga por vivir. Entonces,
creo que ahí uno tiene que conocerse mucho, saber cuál es su visión de su paso por esta tierra y honrar eso, por ejemplo, con lo financiero, en cómo me manejo con con esos dilemas de si gasto ahora o gasto después. Ya, interesante eso que nos estás diciendo porque creo que nos estás haciendo romper muchos paradigmas, Patricia. Y lo que estoy viendo es que en la nueva longevidad, la propuesta de estos 6 factores es como mirarlos siempre, no en algún momento de la vida, sino de forma permanente, que es lo que tú nos contabas de, oiga, enseñémoslo, enseñémoselos a ver y a escanearlos desde niños. El niño que aprende a escanearse cómo está en su, en estos 6 factores, creo que si aprende desde pequeño, se le vuelve como el hábito de estar mirando y no está preocupado tampoco en cómo planifico, sino que para él ese balance que tú mencionas se vuelve natural. ¿Podría ser esa una conclusión importante de todo esto? Sin duda, yo sí creo que poner la conversación en todas las etapas de la vida y desde más pequeño, yo creo que se vuelve algo natural y orgánico andar revisando cómo estoy en estos 6 aspectos que no son, digamos, temas que requieran una gran elaboración teórica, sino cómo es que estoy viviendo. Y sin duda, creo que entre más joven mejor, porque entonces no tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en cierto momento de la vida para ver cómo me ajusto. Uy, no es que estoy rezagadísimo en este tema financiero, entonces hacer una cantidad de cosas fuera de lo común que desgastan mucho, sino que uno puede ir viendo, y esto es un equilibrio en la vida que también es una invitación en general, en la que yo siempre he creído, y es buscar tener un balance. Ahora bien, respecto al tema de la longevidad, y aquí quizá una precisión que puede ser útil. Lo que estamos enfrentando es una mayor longevidad. Ujú. Cuando yo hablo de la nueva longevidad, es la invitación a ver esa mayor longevidad con unos lentes distintos. Entonces, empezar a mirar estos 6 aspectos es parte de la visión de una longevidad vista de manera nueva, de manera distinta. Entonces, eso es a lo que hago referencia porque uno puede seguir transitando la vida, llegar a una edad de adulto mayor como la hemos venido viviendo, que es con la idea de que, pues, dejamos de ser útiles a partir de cierta etapa de la vida, que es natural y que pues el cuerpo empieza a fallar, cosa que es cierta, lo que pasa es que puede fallar menos. Aquí hago un paréntesis, ojalá que uno viviera una vida con una salud así, no me están viendo, pero digamos con una salud en unas condiciones buenas y que el declive que lo vamos a tener todos, a no ser que tengamos un accidente, pero el declive sea muy corto, porque va a existir que vamos a tener unas fallas de nuestro cuerpo porque es que las células empiezan a deteriorar. Pero había una creencia de que hay una curva donde uno llega a una buena salud y que hay un deterioro larguísimo. Ojalá que eso no. Entonces, la visión de la nueva longevidad es no necesariamente. ¿Por qué tenemos que tener un declive de salud tan largo? Busquemos estar en lo mejor posible y declinar rápidamente. ¿Por qué tenemos en la longevidad concebida tradicionalmente que tener unos años en los que nos dejamos de ser útiles y nos dedicamos a ver televisión y a ir al supermercado 3 veces al día para tener ocupación? ¿Por qué tiene que ser así? La nueva longevidad es, usted puede seguir siendo muy activo, puede seguir aportando durante muchos años. Es una nueva manera de ver. El tema de no, yo me quedo entonces ya con mis amigos y ya me quedé solo. ¿Por qué? Porque usted puede hacer nuevos amigos en muchos periodos de su vida. Entonces, eso es como para precisar que la nueva longevidad es la nueva manera de enfrentar esos más años de vida que la ciencia, digámoslo, nos ha regalado. Total. Ujú. Ha sido súper concreto eso que nos acabas de decir. No quiero que nos vayamos sin que hablemos algo de lo que tú mencionabas y es al final el sentido de la vida. Porque Ujú. al final tú dices, se pueden encontrar personas que lo tienen todo, pero no tienen ese sentido de la vida. Em, al- ¿Quisieras hacernos alguna reflexión sobre ese punto número 6 que fue el que mencionaste?
Yo diría que ahí podemos juntar el 5, que es lo que se llamó como motivación y propósito, con el sexto que mencioné en mi listado, que es el del disfrute. Me voy a referir al quinto, que es lo que usualmente se llama como el tema de propósito. Y yo te quisiera decir que ese es de los temas más exigentes y más, yo diría, retadores de abordar en toda esta conversación sobre cómo abordar la longevidad, porque siento que se ha complejizado mucho Ujú, el mensaje alrededor de la razón de ser para estar en esta vida y el propósito. Y hay cursos y hay libros, muchos de los cuales yo seguramente me he leído, seguramente he hecho los ejercicios, pero se vuelve como un estrés encontrar ese propósito que hace que yo me despierte, esa gran razón de ser que empieza a generar una ansiedad de, bueno, yo veo que hay una gente como que lo tiene súper claro y entonces es una persona que trabaja en un voluntariado para ayudarle a los niños y lo siento como tan empoderado y uno sí, pero dice, yo no como que no lo encuentro. ¿Cuál es ese llamado, ese gran llamado que a mí me tocó? No sé cuál es. Y creo que eso es una fuente de frustración grande en estas conversaciones, por lo cual creo que hay que simplificarlo un poco. Es decir, hay una manera de ver la razón de estar en este mundo como un gran, súper gran propósito, loable, muy robusto, que se llama la gran P, el gran propósito. Y hay un autor que habla sobre las pequeñas P's, que son, yo me despierto hoy porque hoy tengo una reunión con la gente de mi colegio y eso es mi motivación para hoy despertarme, para hoy ponerme bonita, para hoy estar con una sonrisa y es una reunión que tengo con mis compañeros o compañeras de colegio. O hoy me despierto porque hoy voy a ir a hacer ejercicio y quiero tener la energía para poder hoy fortalecerme un poco más. Hoy porque tengo una clase de cocina. Entonces, soy más de la línea de volver más cotidianas las razones por las cuales me despierto, porque esas grandes búsquedas tienden a generar ansiedad, porque uno siente que tiene que transformar el mundo, y resulta que uno transforma el mundo, no, uno quiero. se transforma a sí mismo. Entonces, bajemos un poco las expectativas de cuál es mi razón de ser en este universo porque es suficiente para uno y para el mundo al que uno impacta, con que uno encuentre una razón para despertarse y para sonreírle a alguien y para agradecerle a alguien, y así se van construyendo pequeños propósitos de cada ser humano para llenar el universo, digamos, de buena energía y de ilusión. Creo que ahí nos has mandado un mensaje muy bonito, Patricia, y es vivir en el aquí y en el ahora con el propósito del hoy, que creo que ese sería como otro, romper otro de los paradigmas de los que nos has invitado a romper en este programa, porque nos has mostrado cómo la nueva longevidad se construye desde que eres pequeñito. Nos has mostrado cómo esas 6 facetas que nos has dicho deberían ser como una línea de escaneo permanente por parte de uno. Creo que también me quedo con ese punto del disfrute, de no aplazar el disfrute, sino tener ese tema balanceado, aceptar que uno un día se va a ir y que seguramente si se va viejo, se va deteriorado con un cuerpo y cómo alargar ese tiempo de salud para que el deterioro sea más corto. Y este último, y es, no busque el propósito, piense como el propósito de hoy y hágalo bien. Y acuéstese con la dicha de saber que su propósito lo cumplió. Creo que así la vida puede ser más fácil. Me ha encantado ver cómo nos has invitado a ver a romper paradigmas y a crear otros nuevos. ¿Algún mensaje con el que nos quieras finalizar, nos quieras ya dejar y redondear, Patricia? Mi mensaje es, dediquémosle tiempo, conversaciones, hablar sobre estos elementos de los que llamémoslo así los 6, sin que tenga que ser una cosa pues demasiado pedagógica, pero en nuestras conversaciones con nuestras personas cercanas, hagamos como ese balance de cómo estamos
dónde quizá me siento poco quedada, dónde hay brechas, dónde siento que tengo algo que ya he capitalizado, consérvelo. Y esta conversación se da porque somos seres finitos. Si no existiera la muerte, pues todo este tema de que estamos hablando es irrelevante. La razón por la cual ya hablamos de esto es porque tenemos un momento en el que dejamos de estar en este plano. Y eso hace que nos pongamos a reflexionar qué hacemos para que este paso sea la mejor experiencia para nosotros y para la gente sobre la cual nosotros influimos. Y entonces, pues vale la pena meterle la ficha a hacer de esta experiencia lo mejor que podamos con los recursos personales, emocionales con los que contemos. Y hagamos de esto una conversación con las personas cercanas. Conversemos, esa es la propuesta de este tipo de cosas, y que no, hay veces uno no quiere conversar porque uno dice, entonces atraigo la muerte, atraigo la vejez, atraigo todo eso, y creo que ese es otro de los paradigmas que hay que cuestionar. Las personas que dicen, oiga, muy interesante todo lo que le he escuchado a Patricia y quiero seguir oyéndola o quiero, no sé si tú tienes una consulta o recibes a personas. Cuéntanos cuéntanos cómo te pueden contactar. Mira, sin duda, a partir de estos temas que hemos conversado, ha habido contactos con personas que no es una cosa formal ni es sistemática, que están queriendo conversar porque aquí se abren muchas conversaciones alrededor de yo quisiera buscar un espacio para tener un sitio de vida, de co-living con otras personas. Yo tengo unos productos que creo que pueden ayudarle a las personas de cierta edad. Yo quiero hacer una conferencia, en fin, ha habido conversaciones, pero yo llamaría eso conversaciones más espontáneas. ¿Qué existe en términos de contenido? Valdría la pena que visitaran para mirar un canal de YouTube y estamos pues también en Instagram en la cuenta de Mauricio Reina, que es Reina Mauricio, que se puede encontrar en YouTube, donde nos van a ver a nosotros dos conversando en cosas de la cotidianidad, en varios de nuestras publicaciones y en otras un poco más de reflexión, más digamos de contenido, una cosa que es híbrida y a partir de ahí se reciben contactándonos o por Instagram o por LinkedIn, que después pues, podemos poner dar un poco más de información sobre iniciativas. Nosotros estamos dictando algunas conferencias en espacios pequeños, en espacios mucho más grandes. Pero si me quieren encontrar, pues ahí hay cuentas de YouTube, cuentas de Instagram, en fin, que puedo Ok. compartirte y no sé cómo quieras que las comparta porque no las tengo en mente en este momento. Ok, por ahora desde YouTube, desde el canal de Reina Mauricio. Mauricio, hay una cosa que se Ahí llama la estás tú. revolución de la nueva longevidad y ahí van a ver los videos que hemos publicado. Patricia, ha sido un gusto haber conversado contigo. Muchísimas gracias.